está marcado acá en lo que escribe esta chica, que es la idea de cómo aprender a vivir en estado de impermanencia, de la aceptación de la impermanencia, que la impermanencia es un concepto muy poco escuchado. La palabra impermanencia, a veces cuando la decís, algunos preguntan, nunca lo escuché, pero en el budismo es un constante. ¿Viste? El budismo trabaja todo el tiempo con la impermanencia. Nosotros, los occidentales, y con una estructura más capitalista y binaria, como hemos visto acá muchas veces, pensamos más en la permanencia y en la búsqueda de la ansiedad de la permanencia. Inclusive nuestros logros, intentamos tener logros, ya sea trascendentales o logros efímeros y yo diría epidérmicos, como puede ser el reconocimiento o la fama, que están relacionados con la permanencia, que es decir, quiero dejar algo, quiero que mi paso por esto sea de una permanencia, y eso para mí es completamente improductivo, no sirve para nada. Y en el budismo la impermanencia trabaja todo el tiempo, ¿no? La impermanencia precisamente es, aceptar la impermanencia es que todo está mutando constantemente y que sos un ser impermanente, más que nada. La aceptación de la impermanencia y empezar a vivir de manera impermanente te da una potencia para vivir diferente a la persona que está todo el tiempo aferrada, sujeta a tener que dejar algo, a tener que ser alguien, a tener que... ¿Se entiende, no? Y... además cuando todo está cambiando todo el tiempo estás cambiando vos. Y aparte viste que uno a lo largo de un día es muchas personas, es muchas cosas, ¿no? Y a mí me impactó mucho esto de esta chica. Ahora cuando vengan los compañeros, ¿quién falta? Falta León, Seba y Jasmine. Sí, voy a esperar, no sé si vienen. ¿Ustedes tienen WhatsApp o algo con ellos? No. Voy a esperar un poquito más porque todavía no son ni cuarto, pero digo, yo lo primero que me impactó cuando leí esto es que no lo relacioné con los cursos que doy. ¿Viste? Eso ya me pareció que era muy productivo lo que había hecho ella. Que no dije, mira, esto fue lo que hablamos. No me lo acordaba. Y hay cosas que no estoy seguro de haber dicho. Pero inclusive si las había dicho, porque no son solo apuntes o anotaciones sobre lo que dije yo como coordinador de los grupos, sino que ella anotaba, sin importarle, no ponía el nombre de lo que decía. Y por ejemplo, ahora que hay una idea de editarlo, ella en un momento dice algo acá, a ver, yo lo tengo marcado, porque mi original es marcado. Ella dice en un momento, este niño se ha bancado el hielo. No sabemos qué es, pero nos pareció muy lindo. Y yo me imagino que eso lo debe haber sacado de algo que leímos, tal vez, ¿no? Y le queríamos poner de título a todo el librito eso. Y después van a encontrar atrás toda una bibliografía que fuimos viendo durante... Bueno, ustedes sabrán si les sirve o no después. Pero fue todo lo que vimos, tanto autores como libros y que fuimos, y películas y obras de teatro que fuimos trabajando y citando a lo largo del año pasado. Y yo creo que les conté que Agustina dijo en un momento, bueno, mira, a mí me sirvió el taller porque dejé mi grupo de trabajo, que era el de psicología, abandoné todos los grupos, cambié mi vida y me voy a ir a vivir a España y voy a hacer... Ella concluyó que, digamos, al taller le puede servir a cada uno para cualquier cosa. A ella le sirvió para eso, no sé cómo estará yendo, por ahí la hundimos, porque está en España. Y se fue sola. Se fue sola, aparte era muy raro, ¿viste? Porque irte solo... Pero ¿vieron lo que dice en el ensayo de Osip? Que cita dos vertientes diferentes, dos pensamientos contrapuestos. Creo que uno es de Matthew Arnold, creo, si no me equivoco, y el otro es de Emerson, sobre estar solo. Sí. Como cada uno uno lo percibe distinto. Lo percibe distinto, y los dos son potentes. Sí. Y para uno es malo o no se siente bien, y para el otro, Y para otro es maravilloso. Sí, y otros, por ejemplo, en momentos de escritura y de lectura no se sienten solos. Eso sí, no está haciendo razón. Sí, eso también. ¿No? Son varias cosas. El otro día nos fuimos hablando con ese de... Me acordaba de una frase que me quedó siempre de Macedonio Fernández. Uno empieza al principio con muchas ganas de publicar, y después te das cuenta que no es lo más importante. Sobre el final no importaba después nada. no te importa nada. Él decía que el escritor no es escritor por cuántos libros tenga publicados, sino cómo ve la vida.
Esa es la forma de hacer, eso es lo que él entendía como escritor. Como escritor. Mira, con los músicos lo mismo, no es por la cantidad de discos. Sí, Lo planteo. nosotros siempre acá en los grupos, yo digo algo que a veces se puede tomar como algo muy negativo y la gente se va de los grupos cuando decís eso, ¿viste? Los que se quedan son los que ya... Que es que vos tenés que escribir con la idea de que tu lector no va a surgir en el tiempo que te toque vivir. ¿Viste? Que eso, contrario, es muy liberador, porque si no vos terminás escribiendo siempre para el lector y es muy común cómo uno a veces termina cediendo a la idea de tener que responder a ese lector, ¿no? Piensen que nosotros, una cosa que creo que hemos enunciado acá, y está acá, esto que nos Agus, que es la idea de que una técnica que te sirve para escribir tiene que servir para vivir. Y esto muchos pueden considerarlo una sanata total, ¿no? Puede ser. Pero esto que yo te digo de estar cruzando siempre vida y literatura, para mí, en mi experiencia de 52 años, es una constante, ¿viste? Y nunca puedo disociar el trabajo literario como algo puramente literario y donde yo estoy encerrado en un lugar de mi vida. Siempre es un cruce entre las dos cosas, ¿no? Y muchas veces las cosas de la vida las paso a la literatura y las cosas... Es como un fluir constante, no hay compartimientos estancos, ¿no? ¿Viste esa gente que de alguna manera se piensa como, bueno, yo ahora soy escritor? Y ahora hay una frase de Haroldo Conti que a mí me gusta mucho, que él siempre decía, yo soy escritor solamente cuando escribo, el resto del tiempo me pierdo entre la gente, estoy viste, como sos soldador y soldás en un momento y viví un montón de cosas, pero fíjate que esta idea de desapegarte, de tener que estar respondiendo siempre algo, es muy productiva para nuestra vida cotidiana también, porque si estás agobiado en algún momento por la idea de que tener dinero para vivir, no para ser millonario, ¿no? Muchas veces vivir como un millonario en ese estado es mucho más productivo que vivir y saberte que sos muy pobre y que estás muy agobiado. Y es muy probable que consigas más teniendo otro tipo de actitud mental con respecto a eso que de vos estando todo el tiempo pensando y presionado por lo que te pasa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Es muy probable que consigas un montón de... Hola, ¿qué haces, señor? Que consigas un montón de cosas más en relación a el cambio o el estado de actitud que vos tengas frente a lo que te está confrontando, porque te puede pasar de todo, ¿no? Que hay muchas veces que uno se empieza a debilitar constantemente, ¿viste? Como el pensamiento y la angustia y las situaciones en que te enfrentás empiezan a trabajar todo el tiempo sobre vos, te empezás a debilitar, entonces es mucho mejor tener una actitud, diría, ficcional, entendiendo la ficción como algo verdadero, no como una mentira. ¿Se entiende eso? Crear una ficción durante el día sobre vos como algo verdadero es lo que produce más potencia en la vida que disminuirte. Es como si te disminuyeras, es como si la persona que te está escribiendo no perdiera potencia, ¿viste? Eso lo habla bastante de eso siempre Spinoza, ¿no? Spinoza, no sé si han leído, si pueden leer Spinoza. Spinoza es un autor que en algunos casos es medio complejo y yo diría que muy... porque tiene toda una construcción lógico-matemática. Entonces si te toca la lógica de Spinoza te va a costar mucho. Pero hay muchos trabajos en torno a Spinoza y ahí están las cartas de Spinoza. Hay mucho material lateral de Spinoza que no es el estrictamente filosófico, digamos, técnico, que es muy bueno como introducción a Spinoza. Entonces después por ahí sí puedes ir a estudiar la lógica de Spinoza, ¿no? Pero Spinoza habla mucho de esto, de la idea de que uno es una potencia y que tiene que expresarse en toda la potencia del ser. Los seres. Nosotros somos pura, él dice somos potencia, y que cuando te cruzas con otras potencias, si esa potencia es alguien positivo y no alguien tóxico, lo que hace precisamente es potenciarte a vos también, ¿no? Y trabajar en conjunto con eso. Entonces, estas ideas porque puedes estar agobiado por lo que sea, por un amor, por un ser querido que se fue, porque no tenés plata, porque no conseguís trabajo, las actitudes digamos, de bajar la potencia, que es hacia donde trabaja siempre el poder, ya sea lo que sea, el poder siempre lo que intenta, dice Spinoza, es quitarte potencia. Trabaja todo el tiempo
de millones de maneras tratando de quitarte potencia. Y una vez que te despotenció, puede hacer lo que quiere con vos. Por eso millones de personas van a la guerra, aunque no quieran. Y no tiene explicación. Millones de personas hacen un montón de cosas que no quieren hacer. Todos los días hay millones de personas caminando por la calle que no quieren caminar. Todos los días. ¿Y por qué? Porque si uno en el problema de su corazón dice, ¿por qué hago esto? Si no lo quiero hacer. ¿Cuántas veces hicimos algo que no queremos hacer? Y mirás al lado y hay un montón de gente que te está mirando y yo sí, vamos, hagámoslo, pero no lo queremos. Y Spinoza se preguntaba eso. Y sacaba muchas conclusiones, muy buenas. Una decía que uno, esto que decía Spinoza también lo sostenía después Schopenhauer, que era que uno pelea por ser esclavo, pero pelea de una manera muy intensa, te sorprendería, y no por ser libre. ¿Viste? Estas cosas de pelear por ser esclavo es precisamente todo eso que los budistas llaman monos de humo. Los monos de humo son todas esas cosas que nos hablan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y nos dicen, tenés que ser el mejor en esto, tenés que conseguir, tenés que tener esto, tenés que tener pareja, tenés que tener tal. Que cuando, viste, por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención, el culto a la pareja. Yo digo cosas, estamos hablando como ensayistas. Sí. Hay un culto que siempre tenés que estar en pareja. ¿Por qué? Si no estás incompleto. Si no estás incompleto, ¿por qué? ¿Cuál es? Pero si vamos analizando después hasta el fondo, yo no tengo nada en contra de que hay que estar en pareja, me parece que uno puede estar en pareja y puede tener momentos muy plenos, pero esa cosa de obligar a las personas a tener que estar en pareja, cuando a veces obligar a una persona a tener que estar en pareja es obligarlo a estar en un estado de soledad, porque quizás no quiere estar en pareja, o quizás no quiere estar con esa pareja con la que está estando simplemente para cumplir un rol que le otorga a la sociedad, porque si no parece que estás en estado de, digamos... De falta. Sí. O de De falta, ¿no? O de Dice- falla, que es peor. O de falla, eso es peor. Sí. Peor. ¿Pues Sí, entiende eso peor. que digo? Sí, sí. Eso Spinoza y los budistas dicen que es monos de humo y que es contra los que hay que pelear, ¿no? Contra las cosas que están todo el tiempo operando, funcionando a través de, digamos, del sistema, y que el sistema te enmarca porque evidentemente le sirve para algo. Le sirve para venderte ropa, le sirve para venderte cosas, le sirve para venderte comida para los nenes, le sirve para comida para los perros, le sirve para lo que sea. Para lo que sea. Y le sirve en algún momento para mandarte a la guerra, para conseguir mano de obra barata, le sirve para todo, si vos no te plantás frente a esas cosas. Pero bueno, es difícil, Sí. ¿no? Porque vivís en un conglomerado, en una sociedad, en una estructura, pero me parece que un trabajo importante del ensayista es un poco plantarte frente a eso. Bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo hago de verdad? Lo hago porque sobre esto sobrevuela todo el ensayo de Ozick. La libertad. ¿No? Lo marca. Es una búsqueda de la libertad, ¿no? Y aparte, pensar claramente, esto lo dice también un autor que tuvo un furor en un momento y fue después muy criticado. Yo estudié en la Facultad de Filosofía, y me acuerdo que apenas entré a la carrera, en el curso de Introducción a la Antropología que daba Carlos Herrán, que me dijeron hace poco que murió, él me dijo, les quiero avisar a todos, era un curso repleto, ¿no? Era los primeros cursos de introducción de la facultad. Es Erlán, ¿no? Herrán se llamaba, Ah. Carlos Herrán. Él decía, les aviso una cosa, no voy a contestar ninguna pregunta sobre Carlos Castaneda. Dijo eso, y yo agarré la libreta que tenía, que había llevado ahí, porque me llevo una libreta para ver, no sé cómo va a ser la facultad, yo no sabía, Claro. que pasás del secundario a un sistema... Anoté Carlos Castaneda, dije, ¿quién es este tipo que le hace ya lo desacredita? al profesor que aparte evidentemente lo enervaba? Bueno, ¿saben quién es Carlos Castaneda? Sí, ¿Quién puede contar? don Juan. ¿Quién puede contar quién es Carlos Castaneda? Creo que leí, de toda la saga leí los dos primeros. Las dos primeras. Sí, Las enseñanzas de don Juan, que fue el que las más me enseñanzas de don impresionó. Juan. y el segundo se llama Una realidad aparte. Ese. Pues, Hace un montón. ¿Una realidad? sí, Una una realidad El primero es las aparte. enseñanzas de don Juan, el segundo es Una realidad aparte. Yo tenía como un antropólogo que termina descubriendo toda la cuestión espiritual, probando drogas como peyote, lo que se iba a México a buscar. A través de esa droga era como un salto para conectarse con el universo y experimenta con un nahual. Con una web. y que Una se- web es un llamán. un llamán.
Y a mí me gustó. O sea, ¿Te en gustó el cuando lo momento que leíste? lo leí. Sí, a mí por ahí cuando ahora- lo leí también me gustó. Ahora me parece un libro de autoayuda. Puede ser, pero igual me parece. Son esos libros A mí me que encantan los tienen libros de una- autoayuda igual. Pero tiene una base cuando él dice, parece una boludez, lo que pasa es que a veces las boludeces Claro. son tan obvias, dice, tenés que seguir el camino del corazón. Sí, Sí, yo lo sí, que- mirá, claro, ese tipo empecé de esta cosas. charla Sí. porque en un momento, cuando les estaba diciendo cómo trabajás en contra de los monos de humo, Sí. y lo que ella anunció con respecto a la libertad de Cynthia Ozick, es porque lo que me vino a la mente inmediatamente es la frase de Carlos Castaneda que dice hay que seguir los caminos que tienen corazón. Claro, claro. Porque ¿cómo identificas la libertad? Mi libertad no es tu libertad. Claro. Y mis deseos no son tus deseos. Y está bueno que sea así, porque si viste que el Club Atlético todos iguales es un lugar muy productivo. Sí. Sí. ¿No? Entonces digo, pensé en esa frase exacta que estás diciendo él. Se ve que es una frase que aparte es una Claro, frase de que la- autoayuda que la podríamos escribir en una columna en un graffiti. Sí. Hay que seguir los caminos que tiene corazón. Ahora les voy a contar una cosa. La semana pasada, estuve con un profesor de Harvard. ¿Viste? Es un profesor de Harvard que vino ahora 3 meses acá y viene de vacaciones, porque ya, bueno. Y él me decía, con un tono muy culposo, un profesor que da literatura comparada, o sea, que estudia ensayos de Adorno, ¿no? Como estaría dentro de la creme. Claro. Él me decía con una cosa muy culposa, me decía, ¿sabes qué? Tuve un momento muy malo de mi vida cuando llegué a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un lugar muy hostil. Si vos estás mal, te puede desintegrar. Si estás bien, ya es Estados hostil. Unidos te puede desintegrar. Y él me dice, yo llegué a la universidad, estaba muy mal y estaba muy deprimido. Me dijo, pero lo que me sostuvo durante todo ese tiempo, pero te tengo que confesar que me daba vergüenza, se va, te puedo confesar que me daba vergüenza, es que leía a Gilles Deleuze, que es un autor muy reputado, a diferencia de Castaneda, que está considerado un chanta. Sí. A mí me parecen los dos geniales. Y él decía, pero lo que me daba vergüenza era que Deleuze, que yo te juro que lo leía como autoayuda. Y yo decía, ¿y por qué te da vergüenza eso? Porque él me decía, porque, viste, todo lo que te dice Deleuze, vos vas leyendo el libro de Deleuze es un filósofo muy vitalista, a pesar que inclusive se suicidó precisamente cuando le diagnosticaron una enfermedad incurable. El tipo dijo, yo no quiero... él vivió, digamos, el suicidio, ¿no? Como algo afirmativo, no como algo negativo, ¿viste? Dijo, tengo una enfermedad Una incurable, liberación. me voy a morir, me tiro. Y lo ejecutó en el momento, lo cual para mí no le veo nada, digamos, deceptivo, ¿no? Tenés que sufrir toda la vida, quedarte... No. Y él me decía, lo que a mí me angustiaba y me agobiaba era que yo leía a Deleuze como autoayuda. Estaba tan desesperado, me dice, lloraba a la mañana cuando me levantaba, que me ponía a leer Deleuze y subrayaba, pero me daba cuenta que no lo estaba leyendo con el aparato académico, sino que lo estaba leyendo como autoayuda. Y yo dije, ¿y cuál es el problema? Ahora, ¿identifican ahí cuál es el mono de humo? ¿O no? Sí, tratás de leer un filósofo académicamente, sí o sí, tratás de entender eso. Y generarte culpa. Claro, Sí, porque porque no lo lees, por lo que le claro. están leyendo. Lo lees mal, te dicen. Claro, lo estás Hay un leyendo. concepto. Está entendiendo que lo está aprendiendo. Sí, o sea, pero ¿cómo lo vas a leer así de leer? Él está pensando, ¿por qué está leyendo mal a Deleuze si lo lees ahí? Si vos no estás cambiándolo, no es que alguien te agarró algunas pequeñas frases de Deleuze que me parecerían geniales, igual hacer eso, piénsenlo si van a aprender algo, y ponerlo en los rocitos de azúcar. Pero Deleuze es un tipo que precisamente es una filosofía que te libera. Es una filosofía que viene de Schopenhauer, de Spinoza, de Nietzsche. Hace una reescritura de Nietzsche. Tiene un libro muy, muy importante que se llama Nietzsche y la filosofía, que lo editó acá. Es un informe sobre cómo estuviste vos acá y todo lo que te dije. Y anagrama creo que está. Está en anagrama. Ese libro es un trabajo que hace Deleuze, que para mí es muy importante porque corre el eje de donde se estaba leyendo a Nietzsche. Eso lo hacen solamente los grandes. Yo siempre comparo eso con un momento en Lost, en una serie que se llamaba Lost, no sé si la vieron, cuando Benjamin Linus, antes de desaparecer como personaje, porque después los guionistas lo destruyen,
pero cuando era un personaje muy inquietante, está bueno analizar a Linus si vos sos novelista o cuentista, porque te das cuenta cómo un personaje que es muy inquietante, muy sofisticado y muy potente, termina siendo aniquilado por los guionistas, ¿no? Que a veces pasa en las novelas o en cosas, como diría Spinoza, como estábamos hablando hoy, un personaje puede perder potencia y nosotros podemos perder potencia, ¿no? Benjamin Linus mueve la isla y vos no sabés cómo la va a mover, y la mueve de la manera más sencilla y más elemental posible, la mueve como si moviera una rueca. ¿Alguien lo vio eso? Se pone en ese lugar de la isla, hace mucho frío, imaginan los guionistas, se tiene que poner una capa como yo me ponía cuando laburaba en el supermercado para entrar a la máquina de helados, ¿no? Yo para entrar a la máquina de helados, perdón, no a la máquina de helados, sino en los supermercados, que son lugares muy hostiles, más hostiles que Estados Unidos. Yo cuando empecé a trabajar como repositor, vos conocés el lado A del supermercado, el lado B es... Como los hoteles. Sí. Yo trabajé en un hotel, Bueno. es tremendo. Bueno, eso daría horrible. Para un Sheraton. El Sheraton. Bueno, yo, ¿sabés lo que era? En el supermercado, tras del otro lado están los pollos metidos en piletones con lavandina, por ejemplo. O sea, yo lo primero que metí una cantidad de pollos metidos en piletones con lavandina para que se mantengan más blancos y después los vuelven a y después. Y la máquina, la cámara de helado era una cámara que le tenías que poner le tenías que abrigar para entrar porque hace mucho frío. Cuando yo entré a trabajar ahí, fue hace mucho, cuando yo estudiaba filosofía, trabajaba a la mañana ahí. Al principio pensé que iba a ser que me había ganado la lotería porque mi papá era un actor muy malo, ¿viste? Y tenía muchos amigos de la época en que actuaban con él. Y este también era muy malo, se llamaba Forward, no me olvido nunca el nombre de ese tipo. Y el tipo, como igual que mi papá, identificó que eran actores malos y que no les iba bien, aunque hay actores malos que les va bien. Pero ellos identificaron que tenían que cambiar de profesión. Mi papá empezó a representar a un actor que le iba bien, que era bueno, y Forward se fue como gerente de Serenísima. Entonces, en un momento cuando yo empecé a estudiar filosofía, mi papá me dijo, Forward te puede conseguir trabajo en Serenísima como repositor, para trabajar durante la mañana y a la noche estudiar en la universidad. Entonces hice eso y duré muy poco porque cuando primero me tocó un supermercado muy chiquito, ¿viste? Entonces dije, esto es la rombo, te pagaban, aparte no te pagaban como depositando, sino que te pagaban como Patrucito. ¿Vieron Patrucito que saca la plata así? ¿Se acuerdan que Patrucito saca la plata y es la plata así en cash siempre, le da a todos en cash? Y te pagaban así. Y eso a mí me impactaba, que era un sobre importante que me pagaban para esa época, y me tocó un supermercado que estaba en 11, que era muy chiquito. Entonces tenía yogures, leche, y lo hacía en 10 segundos a la mañana. Yo dije esto, y como el guionista nunca para, un día voy y me dice, no tenés que estar más acá, ya pasaste la prueba. Yo dije, ¿qué prueba? Ya pasaste el periodo de prueba, te toca Jumbo. Jumbo era en la otra punta, donde ahora está la cancha de San Lorenzo, un Jumbo en un lugar súper hostil, viste, como alejado de donde yo vivía, donde tenía, y creo que la góndola que yo tenía que llenar era de acá hasta allá, y empezaba a las 6 de la mañana. Entonces me pareció, y estaban, me acuerdo, todos los cajones parados, llenos de sachet congelados y los cosos de yogur. Entonces tenías en esa época, no sé cómo serán los supermercados, pero tenías una máquina que enganchabas acá como un cowboy, que tenías que ir sacando los sachets, los sacabas y los ponías. Pero los yogures le tenías que poner el precio y la fecha de vencimiento, con esa máquina, que era como una especie de rotuladora. Y lo primero que me dijo, y ahí había un camionero, que es el que trae el camión, es el que baja los productos y es el que está interesado, piensen en la estructura capitalista, el que está interesado en que vos seas como repositor muy hábil. Y lo primero que me dijo el camionero de Serenísima, me dijo, lo único que le pido es que no hables con el repositor de Sancor, porque el repositor de Sancor va a tratar de liquidarte. Yo entraba a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía tenía un hambre descomunal y parábamos para comer en ese infierno campo de concentración que es un supermercado, y el repositor de Sancor era un genio. Era una persona para mí espectacular, genial. O sea, viste que el guionista no para nunca.
Y el repositor de Sacman enseguida me empezó a decir, escuchame, tranquilo, me empezó a enseñar. No te vuelvas loco con la ley. ¿Viste? Me decían todas cosas buenas y me ayudaba, ¿viste? Cuando vos estás en un lugar hostil, que estás empezando a hacer algo que no tenés, que te cuesta hablar, me pareció un genio. Y me dijo un día, ¿vamos a fumar marihuana? Le dije, sí. Bueno, acá podemos solamente fumar adentro de la heladera. Sí, de la heladera. Entonces entrábamos ahí, fumamos adentro de la heladera con... Tapados. Y un día entraba... y el camionero me decía, fíjate que el repositor lo que va a hacer es tratar de sacarte frentes de yogur. Poner que yo tuviera 3.000 frentes de yogur, él decía que el repositor iba a tratar de ir avanzando, que yo tenía que contarlo, porque el tipo iba a tratar de avanzar sobre mi frente de yogur. ¿Qué es la disputa? La frontera del yogur. Bueno, y un día entramos a la cámara de helados y me dijo, un cigarrillito muy chiquito, fumemos no nos pongamos esto porque fumamos enseguida. Y él entró y lo llamaron, y tuvo que salir. Yo me quedé con eso sin nada. Y me desmayé. Ay, no. Me congelé. Y lo que recuerdo después es que me están sacando en camilla con el porro. O sea, una denuncia y el gordo, lo que no olvido nunca es que el gordo de Serenísima me iba acompañando mientras me llevaban a la ambulancia. El camionero. Me decía, te dije que no tenías que hablar con el repositor de Santo. Pero bueno, ¿para qué venía todo esto? ¿De dónde surgió? Del frío, no sé. No, pero surgió otra cosa. Del frío, no me acuerdo. Piensen, ¿dónde venía todo? ¿Dónde empezamos? Castaneda. Sí, lo del corazón, lo de algo que... Seguir los caminos que tengan Seguir corazón. los caminos de corazón. Trabajar en contra de los monos de humo, que es un concepto budista. La idea de pensar mal. Spinoza había dicho que... Sí, y la idea de pensar mal, digamos, esta idea de que se construye como mono de humo para mí, que es decir, yo lo que hacía este profesor que tuve la semana pasada, que era, sentía un agregado de culpa, que la culpa es malísima para todo lo que hagamos. Sentía un agregado de culpa porque él suponía que estaba leyendo a Deleuze, no como profesor o como en el nivel que él supone que hay que leer a Deleuze, sino pero leía como autoayuda. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y sin embargo, un montón de cosas, tanto Deleuze como Castaneda, se cruzan. Y hay otra cosa más, hay todo, vos sabés eso, creo, que hay toda la parte final de Lacan, hay un montón de cosas donde Lacan estudia a Castaneda. Sí. ¿Sabías, no? Todo lo de Luke, ¿no? ¿Viste? ¿Sabés? ¿Puedes contar algo de eso? No. Pero lo sabés, ¿no? Lo que pasa es que, sí, no sé en qué medida lo toma para la teoría, pero ya la última etapa de Lacan incluso también toma matemáticas, sobre todo a los matemáticos, ¿no? ¿Y a matemáticos, ¿Y pudiste entender bastante de los matemáticos? ¿Se entiende eso cuando lo estudian en el...? Mirá, eso es como... Sí, yo de hecho en AEDO que trabajaba el año pasado hacíamos una especie de psicología de la clínica de autismo, ¿no? O sea, que era muy loco porque no hay mucha experiencia de eso. Eso es increíble. Topología es cuando trabajan, explicar un poquito acá. Sí. Pero muy breve, hacer un Lacan para principiantes. Digamos, como todos los grandes, él seguía insistiendo en que había que leer a Freud como la manera que lo leía él, entonces cuando ya se hizo grande... Eso se llama retorno a Freud, ¿no? De Lacan. Claro, cuando ya se hizo famoso empezó a decir, no, pero esto se va a diluir en una ideología, ¿no? Y él tenía cierta pretensión de ciencia en algún momento. Tiene el positivismo, que se pueda comprobar, ¿no? Claro, más allá de eso, entonces dijo, bueno, ¿cómo se mantiene la teoría más allá de la persona, más allá de él o más allá de su escuela? Entonces empieza a trabajar con matemas, con imágenes topológicas, porque las matemáticas es donde es lo menos flexible a la transmisión de conocimiento. Entonces empieza a hablar con matemáticos. Hay un viaje muy famoso que él hace a Estados Unidos donde va a universidades de ciencias duras y lo creen un loco porque empieza a hablar de cómo defeca el elefante y cosas así, que todo, cosas delirantes, pero que en realidad, si vos lees, en general la enseñanza de Lacan se divide en tres, ¿no? Esta tercera enseñanza, que es la más topológica,
es la de los nudos, la de los materiales. Los nudos borromeos, todo eso. Claro. Trabaja con Arma agujeros de toda la cortina, estructura con costura psíquica con juguetes, en función, y previamente, un poquito antes, hace la construcción de discursos, ¿no? A través de Mateo. Ese uno, bueno, todo eso. Y la verdad que el psicoanálisis lacaniano que llevó acá a Argentina a través de Mazzotta y otros, no fue ese psicoanálisis en principio, fue un psicoanálisis más del significante, ¿no? De la primera enseñanza y la segunda. La segunda sería la lógica del fantasma. Pero bueno, quien toma la topología es la EOL, ¿no? Que es la Escuela de Orientación Lacaniana, que está muy metida en la facultad y que empezó a bajar esa línea y que de alguna manera lo hacía más transmisible, igual que la estructura, ¿no? El estructuralismo se sirve de Lacan más que nada para transmitir el conocimiento. Lo que te decía del final de su enseñanza es que sí, toma a Castañeda como toma a muchos, pero él yo creo que se abraza más que nada a los matemáticos. Sí, busca... Entonces, ahí termina. Sí. Y después en la clínica, bueno, siempre se dice que no es una cosmovisión el psicoanálisis, pero... en la clínica es cuando tratás a alguien, ¿no? Cuando estás tratando, eso es El clínica. seminario 17 ahí empieza, después de mayo del 68, él da como su versión psicoanalítica de esos sucesos, ¿no? Entonces habla del discurso del amo, habla de los 4 discursos. Y ahí podés trabajar un poco ciertas cosas de la sociedad o de cierta cosmovisión social desde ahí. Porque aparte siempre el interés de él era clínico. Él está muy claro, porque él empezó, es un clínico. Y él empezó también, ahí está muy influenciado por unos libros muy hermosos que hay de Koyev, que están traducidos. Claro, a Koyev lo tengo un montón. Bueno, si encuentran libros de Koyev, hagan el esfuerzo sobre Hegel. Hegel es un autor muy complejo y las clases que da, se escribe Kojeve, no con J, Koyev, es espectacular. Y tiene ahí la famosa teoría del amo y el esclavo, que Lacan toma un montón, ¿no? Claro, sí. Son libritos muy chiquitos que editó, si no me equivoco acá, siglo XXI. ¿Puede ser? ¿O siglo XX? Siglo XXI. Siglo XXI o siglo XX, no me acuerdo. Creo que también son los mismos. Es la misma editorial que editó El Almuerzo Desnudo. No, siglo XX. Siglo XX. El Almuerzo Desnudo de William Burroughs, Night Lunch. Sí. Hay una edición que es siglo XX. Y creo que los 3 libritos de Koyev que están publicados, que son los cursos que dio Koyev en Francia, que a los cursos iba Lacan. Sí, iban todos. Por eso. Iban todos ahí y los cursos son muy sencillos, muy lindos y muy iluminadores de Hegel, que es un autor que se puede poner también muy intenso y muy complejo, ¿viste? Porque tiene una cosa de mucha estructura. Lo mismo pasa con Spinoza. Estábamos hablando al principio de Spinoza, cuando si vos agarras, yo quiero estudiar Spinoza y voy a agarrar la lógica matemática, la ética y la lógica, te volvés loco. Pero sí hay muchas cosas introductorias de Spinoza. Spinoza está publicado ahora por unas editoriales independientes, las correspondencias de Spinoza. Hay un libro muy hermoso que les recomiendo que se llama Spinoza y las bestias, que es todo lo que dice Spinoza es un bestiario de Spinoza, que es todo lo que dice Spinoza con respecto a los insectos y a los animales. Y cómo con cada digamos, insecto o animal, Spinoza baja su pensamiento filosófico. Por ejemplo, es muy lindo eso, porque él dice, cuando hablábamos de este concepto nosotros de potencia, que no hay diferencia entre la araña y la tela. O sea, si vos lo pensás como potencia, la araña y la tela son... La tela, sí, la tela de araña es la araña en toda su expresión, en toda su potencia. ¿No? Entonces no hay diferencia entre la araña y la tela para él. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Viste? Es la expresión, la tela de araña es la expresión de la araña en toda su potencia, en todo su ser. No es un agregado a la araña. Hay uno de los ensayos del libro de Ponch, que la valva que habla sobre... entra como en una zona más homeopática ahí y... Qué buena esa frase. Y la valva es ese texto que él habla sobre que cuanto menos es un hombre saliendo de un castillo que un cangrejo asomando la tenaza de su cono, ¿no? Eso es espectacular. Cómo se obra digamos, la obra, pero también, bueno, ese lugar, digamos, no desproporcionado, como ajustado ¿no? Con la araña, la araña es
eso que, ¿no? Muy cerca. Es lo que aclamar, es, lo que es y está ahí en todo su ser, ¿no? Eso, qué bueno eso que decís, porque Ponch tiene mucho de eso, ¿no? Sí, Es yo muy sentí espinociano. mucho de eso. Sí. ¿Qué estuviste leyendo? ¿Cómo? Sí, lo leí a él. ¿Compraste el libro o Sí, lo compré. conseguiste este de...? Que tenían todos. Ah, Acá. mira. Sí, se parte las cosas. Sí, ese. ¿Y leíste uno que hay un poema ahí descomunal sobre, si no me equivoco, el caracol? Sí, Ah, ¿Se leyeron ese poema? el molusco, el caracol. Pero el del caracol cuando habla de cómo el caracol construye una obra de arte segregando, ¿no? Y cómo la visión que tiene, cómo Ponch pone ahí, ¿no? Y él tiene siempre como esa pretensión que te lleva así casi a un fracaso, que es la idea de que no está la voz de él. Es como si como si él fuera una especie de medio a través del cual habla el objeto, de parte de las cosas, ¿no? Porque la descripción es exacta, ¿no? Sí. ¿Qué les iba a decir? Estuve mirando, trabajemos un poquito ahora, porque como por ahí voy a leer algunas cosas, si a ustedes les interesa de esto, puntuales, porque cuando se lo van a llevar después, por ahí podemos trabajar con alguna de las cosas. Ahora, quería que habláramos antes un poquito del ensayo de Ossick, ¿no? Porque de todas las cosas que he leído yo, el ensayo de Ossick me ha producido siempre la sensación de que ella está trabajando algo que a mí me parece que es del orden, siguiendo los caminos del corazón, cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión que ella da es muy abierta, es de alguien open mind. ¿Vieron? Nosotros dijimos, la mente y el paracaídas se tienen que abrir. Si no se abre la mente y no se abre el paracaídas, son las dos cosas que si no se abren. Y ella está todo el tiempo, de alguna manera, no es una ensayista, yo diría, taxativa. No sé, cuando vos lees a Ossick, aparte que escribe muy bien, es una muy buena traducción, no es un ensayista que está todo el tiempo encima diciéndote yo tengo la verdad, yo te digo esto, tenés que hacer esto, está siempre como poniendo muchos ejemplos y su forma de introducirte en el tema es muy, diría, muy amena, ¿no? Es como esa persona que te termina convenciendo por su dignidad con respecto a cómo se planta frente al problema y no porque vos creas que lo que está diciendo es la verdad. Viste que vos me podés decir, no sé, yo pienso que tal y tal cosa, y yo digo, eso no estoy de acuerdo, pero la forma en que vos me lo decís me hace poner de acuerdo con vos, y quizás no sea tan importante que lo que vos me estás diciendo para mí sea cierto. Eso es una cosa que no es menor, porque nosotros estamos acostumbrados a lo contrario, a que este dice la verdad, o sí, lo que dijo es cierto, entonces en realidad lo que estás más poniendo de relieve es la exactitud de la afirmación y no la conjetura y el pensamiento o la estructura mental, ¿no?, de la persona que lo enuncia. ¿Se entiende eso? Para seguir en relación con esto, Castaneda tiene 4 libros que para mí son extraordinarios: Las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte, Relatos de poder y Viaje Ixtlán y Relatos de poder. Esa es la estructura de los 4. Los 4 libros de Castaneda para mí han atravesado todo el tiempo. Han atravesado el tiempo, la fama, el menosprecio, porque son libros que de alguna manera están escritos para mí como ficción. Esa es la potencia de Castaneda. Porque si vos, y ahora tomamos en cuenta el mismo ejemplo que hablábamos con él, si vos te vas a reducir simplemente a eso, esto pasó, tenés que eliminar la mayoría de la literatura mundial. No es tan importante si eso pasó. Lo que es importante es lo que está narrándose, lo que se está contando, si eso a mí me conmueve o no, ¿no? Y muchas de las cosas que dice Castaneda en los primeros 4 libros son impresionantes y están escritas por un genio. O sea, están escritas muy bien, tiene la potencia de Dostoyevsky, de Chekhov, de lo que quieras. Cualquier descripción de Castaneda que pueda tener una enunciación posterior, la forma en que él, por ejemplo, digo una estupidez, recuerdo que él en un momento se encuentra, ustedes saben la historia de Castaneda a grandes rasgos, que él se encuentra con Don Juan, que es un maestro yaqui, ¿no?, que es un indio. Don Juan no existió, lo inventó Castaneda, lo cual realza
Lo que sí existió es que Castaneda fue al desierto a trabajar para una tesis sobre plantas medicinales. Es verdad que los brujos, que los indios yaquis toman esas plantas para adquirir determinado conocimiento, yo diría, lateral de la existencia, porque las plantas te producen y te alteran los sentidos. Si alguno de ustedes ha tomado alguna planta, un ácido, lo pueden comprobar. Yo una vez tomé una cosa que se llama San Pedro y me modificó la realidad en Perú de todo y se desglosó todo, y eso es algo que podés adquirir. Algunas personas lo tienen a través del trabajo, digamos, empírico, y otras personas necesitan adquirirlo a través de lo que tomás, ¿no? Bueno, Castaneda construye un personaje que es Don Juan, que no existe. Se supone que el nombre de Don Juan Matus viene de un vino que tomaba Castaneda, que le gustaba mucho, que se llama Matus, ¿no? Era un vino que él tomaba y le puso al nombre, le puso ese nombre. Y ese personaje que construyó, todo el saber que él fue adquiriendo de sus informantes cuando él hace... Porque el primer libro de Castaneda es una tesis universitaria, de hecho, si vos lo lees, termina con una tesis sobre las plantas, que puede ser muy aburrida, una tesis dura sobre las plantas. La planta tal se planta de tal manera, te produce tal cosa, es como a ese informe él le agrega una ficción. Y eso es lo que produce un furor en los años 60 con respecto a Castaneda, que de hecho millones de personas en todo el mundo viajan al desierto de Sonora a buscar a Don Juan, a encontrar a Don Juan, que no existe. Bueno, Castaneda evidentemente trabaja todo eso como Salinger, se convierte en un ser elusivo. Salinger escribe ficciones sobre la guerra porque estaba por volver loco, porque estuvo en la batalla de Herten, y Castaneda hace lo mismo, vaya a saber por qué motivo, y construye toda una especie de niebla en torno suyo, no se deja fotografiar, y explica en los libros por qué no se deja fotografiar, ¿no? Que le genera como un mito y un halo de misticismo. Y termina creando algo muy feo, que es una secta. ¿Saben eso, no? Creó una secta con un montón de mujeres, ¿no? Y de hombres, sobre todo mujeres, y las mujeres se terminaron suicidando cuando Castaneda, en vez de pasar, como él decía, convertirse en un nahual y volverse de una manera alquímica a otro tipo de realidad, apareció muerto como todo el mundo, como apareció todos nosotros, él por un cáncer. Entonces, las mujeres, un cáncer de hígado, encontraron muerto en una cama, era un tipo gordo, no se podía mover, terminó ahí, y las mujeres que pensaban que él iba a pasar de otra realidad, que se iba a prender fuego de adentro hacia afuera, iba acá, se suicidaron todas. Eso fue una catástrofe. Ahora, los primeros 4 libros de Castaneda son geniales. Y la forma en que él describe a los personajes es de un talento literario para mí inusitado. Y encima, las cosas que dice, que evidentemente trajo o conjeturó a partir de la información dura que él tenía, que le daban los indios yaquis con los que él entrevistaba, es increíble. ¿Y de dónde viene este desprestigio? Yo trabajo hace muchísimos años, traduzco etnobotánicos, Sí. ¿no? ¿Qué es esto? Las plantas, trabajar sobre las plantas. plantas, para qué se usan, quién las usa, qué tribus le usan para esto, qué personas no. Y en México, para los etnobotánicos, Castaneda es una referencia. Es una referencia. Es una referencia, por supuesto, no científica, Sí. pero es una referencia de que la ciencia puede también transmitir Sí. a través de la literatura, Sí. o sea, no está Es desprestigiado. un difusor, Claro, es un difusor. sí, hace difusión. Y Sí. para ellos no está para nada. No, pero mucha gente lo considera, primero porque tuvo un final malísimo. Salió un libro muy famoso de la hija de un escritor que se llama Wallace, el escritor. Ella se llama Amy Wallace, el tipo es un escritor de bestseller. Lo conoce a Castaneda en una fiesta, ella se mete en la secta y escribe el libro Mi vida con Carlos Castaneda y lo desintegra. Lo desintegra peor que a Harvey Weinstein, a Petina, todo lo que están desintegrando, lo desintegra peor porque Castaneda evidentemente utilizaba esa especie de poder que tenía sobre las personas, que a veces puede tener un maestro, un gurú y todo, de la peor manera que se te pueda ocurrir. Esa es la etapa final y oscura de Castaneda para mí. La primera etapa de los 4 libros, o sea, no hablo de la persona, hablo de lo que está escrito. Porque esa diferencia hay que hacerla también, ¿no? Porque, y Dostoyevsky, qué sé yo, cómo fue, como por ahí lo conocí a Dostoyevsky, era una persona medrosa, egoísta, maltratador de personas. El jugador es una obra maestra. Punch, lo que se sabe de Punch, ¿sabes lo que se sabe de Punch?
vivió durante toda su vida de una manera digamos, muy pobre. Fue correo de la resistencia, por lo cual se supone que fue una persona de valor y de coraje, porque en la época él vivió en la Francia ocupada, te mataban. Él en su pequeña casita se quedaba a parar gente que tenían que ir a otros lugares y los daba para que duerman ahí. Después trabajó como visitador médico, tenía cara de visitador médico, Ponch, no de poeta. Y suponiendo que el poeta tiene un tipo de cara romántica y enloquecido como la imagen de Baudelaire, ¿no? Que uno tiene, o de Rimbaud, que se parece bastante a Robledo Puig cuando era joven. Y Ponch se estaba por morir al final de su vida, siendo un escritor descomunal, no le daban los números, estaba por morir de hambre, hasta que le consiguen un puesto. Lo mismo le pasó a Eugenio Montale, un gran poeta, que le tuvieron que dar un cargo de senador vitalicio en Italia para poder cobrar del Senado, porque no tenía un mango. No era hábil para conseguir plata, hasta que le dan el premio Nobel, pero se lo dan cuando tenía creo que 80 años, era bastante grande, o sea que durante toda su vida se tuvo que mantener él, y en un momento en Italia lo consideran un escritor tan grande y se comenta que Montale no tiene plata, entonces le dan un cargo en el Senado, sería como una especie de gnocchi, pero claro, avalado por toda la cultura, claro, para salvarlo. Ponch, ¿sabes qué hace? Era amigo de un montón de pintores, entonces en toda ¿cómo se dice? Su larga marcha, porque iba saltando de casa en casa, tratando de conseguir casa para alquilar, él vivía con su mujer y con su hija, tiene un ceró, un pequeño cuadro, un ceró, y lo vende. Y ese cuadro le permite comprarse su casa. Y es lo que lo logra de alguna manera apaciguar. ¿Ves? Un cuadro que tenía de un amigo de él, que iban, porque muchos de estos pintores él era amigo de Giacometti, era amigo de gente que en ese momento no tenía repercusión y después se volvieron muy conocidos. ¿Pero por qué venía? Y Castaneda. Castaneda, por ejemplo, con el personaje de Don Juan, logra una cosa de ficción, si lo llegan a leer, que para mí es increíble. Hay muchos momentos ahí. Pero, por ejemplo, vos a Don Juan lo conocés como un indio, al que él conoce como si lo conociera en Retiro, pero en un paso fronterizo entre la frontera mexicana y Estados Unidos, que es donde él va para descubrir el conocimiento secreto que aparentemente tienen los indios yaqui. Entonces lo describe Don Juan casi como si fuera Paturuzú, un tipo vestido como un indio, de una manera muy precaria, va a la casa de Don Juan, al que empieza a visitar, hasta que Don Juan le dice, bueno, te voy a empezar a pasar te elegí a vos. William Burroughs siempre decía, ¿por qué Don Juan eligió al idiota de Castaneda en vez de elegirme a mí como discípulo? ¿Cómo puede haber elegido a ese imbécil en vez de a mí? Esa es una frase que decía Burroughs siempre. Y lo elige, supuestamente, según los libros de Castaneda, Don Juan le dice, bueno, yo te elijo a vos, te voy a pasar todo mi conocimiento, pero no te voy a pasar mi conocimiento solamente, vos te tenés que convertir en brujo. O sea, no es que solamente te paso el coso para que vos escribas tu tesis, te tenés que convertir en brujo. Y los primeros 4 libros de Castaneda es en realidad la conversión de una persona. Por eso tienen una gran potencia. Como una persona occidental, con la estructura occidental y la estructura del pensamiento occidental, logra mover los muebles de su cabeza para convertirse en brujo. La primera parte de esa conversión se logra, según Castaneda, a través de ingerir plantas que el maestro les lograba de alguna manera controlarlo. Ustedes saben que si nosotros un día que nos ocurre acá tomar a todos un ácido, hay alguien que se tiene que quedar sin tomar ácido porque si no será un desastre. Para controlar los viajes de los demás. Bueno, supuestamente... Un conductor responsable. Exacto. Supuestamente un conductor responsable que es el que no bebe en la propaganda de cerveza. Eso pasaba con Castaneda, ¿no? Aparentemente le empiezan a dar psicotrópicos, plantas, ¿no? Le da el mezcalito, dice que ahí lo visita el mezcalito. Bueno, todas las teorías que tienen los indios sobre los espíritus de las plantas. Cada planta le produce una determinada ampliación de la realidad desconocida para él, le hace pensar un montón de cosas, pero las cosas que dice Don Juan con respecto a los efectos de las plantas, primero que los efectos están absolutamente logrados. A mí me aburre mucho cuando leer un sueño. No sé por qué. Cuando alguien empieza a escribir un sueño, yo me aburro, paso las páginas esas porque el sueño es como la libertad total y no sé, hay algo ahí pero es un problema mío.
Ahora, cuando vos lees Castaneda, y Castaneda está teniendo el efecto del peyote, lo lees y te impacta. Después, sobre ese efecto, hay una reflexión filosófica. Entonces, por ejemplo, Don Juan le dice a Castaneda en un momento, cosas que no me olvido nunca: tenés que volverte inaccesible. No seas accesible. ¿Vos decís, qué es eso? Dice, un brujo se tiene que volver inaccesible. Ser inaccesible significa no gastar a las personas que querés. Eso me parece que es genial. El profesor norteamericano estaría leyendo y diciendo, estoy leyendo esto que es verdad, ¿por qué te gasté a una persona que... ¿Por qué? Lo debe estar leyendo como autoayuda. Ahora, lo que dice me parece... Volverte inaccesible es simplemente eso. Le dice Don Juan, volverte inaccesible es que él le dice, vos yo te veo como sos con tu pareja y estás todo el tiempo encima de esa persona, todo el tiempo obsesionado sobre lo que hace, lo que dice, querés estar todo el tiempo con él. Eso es malísimo. Los brujos nos volvemos inaccesibles. Entonces, con los amigos y con los seres queridos, al volverte inaccesible, lo que haces es que no los gastás. Proteger. Y los protegés y los disfrutás en el momento que tenés. Con lo cual, digamos, eso surge a partir de algo que él toma, ¿no?, en el libro, pero después hay algo que le dicen con respecto a eso, ¿no? Después Don Juan, Castaneda se encuentra con Don Juan en un momento, en el libro 4, que es Relatos de Poder, que es cuando él ya se está a punto de graduar, se está por recibir de brujo, ¿no? ¿Sabe alguien cómo se recibe de brujo Castaneda? Porque el final es impresionante, porque después Don Juan le presenta a otro brujo, que es su amigo, que se llama Don Genaro. En Viaje En Viaje Istrán. Viaje Istrán es una obra maestra también. Yo leí primero Viaje Istrán son todas las enseñanzas de las formas en que Castaneda sale a cazar poder, que no sé qué es. Pero vos lo lees y, por ejemplo, cuando Castaneda está escondido en el medio de un desierto, lo meten adentro de un pozo con una cosa y le dicen, tenés que quedarte acá escondido, y los dos se ríen, los brujos, y se van, y Castaneda narra todo eso, y vos estás leyendo eso y empezás a sentir miedo de lo que está sintiendo el tipo. O sea, eso se lo hace un gran escritor, lo hace con nada. Piensen que Beckett hace lo mismo. Beckett, si te gusta, escribe 15 páginas de Molloy, donde lo único que describe es cómo Molloy se pasa una piedra por un bolsillo, la chupa, se la pasa por la otra, la chupa, se la pasa por... Descubriste el sistema, que es el de chupar piedras. Entonces dice, y lo que hago es, paso la chupo, la pongo en este bolsillo, después y lo que hace Beckett es describir eso, nada más. Sin embargo, vos lo lees y después de terminar esas páginas, sos otro tipo de escritor y de lector. Porque si te gustó, te pasó un lugar porque vos nunca pensaste que alguien te podía hacer interesar en algo con un personaje que lo único que hace es chupar piedra. Castaneda hace eso todo el tiempo. O sea, si vos analizás fríamente los sucesos de Castaneda, son estúpidos. Y sin embargo, estás todo el tiempo conmocionado e impactado por lo que te está narrando. Por ejemplo, cuando le enseñan a encontrar el lugar de poder, ¿se acuerdan de eso? ¿Alguien lo leyó? Dice, ¿cómo buscas un lugar de poder en una pieza? Dice, ¿te acordás, León? Sí. Tenés que tirarte. Que hace como los perros. Se cagan de risa de Castaneda, porque lo hacen tener todo el tiempo girando en una choza, buscando su lugar de poder, hasta que el tipo dice, acá está. Ahora, pensalo desde el punto de vista narrativo. ¿Qué está contando? Un tipo que está girando en una pieza, no hay nada más. Y sin embargo, te transmite una potencia, si te gusta, por supuesto, que es inusitada. Eso lo hace solamente un gran escritor. A mí no me importa si lo que dice Castaneda... ¿Eso por qué? Porque lo que tiene es mucha lógica, por otro lado. Porque no te parece, cuando lo lees, no te causa gracia. Porque es verdad. Claro, porque decir, debe haber un lugar, un punto en el universo que te favorece. Pero bueno, y ahora vayamos al ensayo de la respuesta a lo que está preguntando él, está en el ensayo de Sick, que vimos. ¿Por qué? Ella dice en un momento que lo que te convence es lo que dice la persona, no si lo que dice es cierto, sino la forma en que lo enuncia. Eso es lo que a vos hace que en algún momento, viste que ella dice en un momento, sí, estoy de acuerdo con vos, ella dice algo, creo que lo más aseverativo que tiene el ensayo de Sick es el momento en que ella dice que frente a un ensayista mayor, vos asentís. Vos decís, ahora yo les digo una cosa, ¿cuántas veces les pasó a ustedes en su vida cotidiana tener la alegría de asentir?
Porque es un momento muy importante en nuestra vida. A mí la semana pasada me pasó. Entonces yo lo recuerdo, no me pasa todo el tiempo. Estaba con un... Miren, aparte te pasa no con un gran ensayista, te pasa con las personas, ¿no? Porque el gran ensayista sería el mono de humo. Si nosotros buscamos que esa revelación nos aparezca solamente con el gran ensayista, sería el mono de humo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero a mí me pasó con un croupier. Un tipo que trabaja, ¿no? Casino. Y el tipo, no estábamos en un casino, sino que el tipo, yo estoy escribiendo un guión para un documental, bonito. Tuvo que ver, el croupier empezó a hablar de su vida y de la forma que vivía, de las cosas que hacía, no de su vida como croupier, que era lo que aparentemente piensa en esto, que uno siempre va a buscar algo y encuentra lo otro. Y entonces me dijo, mi mamá fue prostituta, mi papá le pegaba, mi papá me contó su vida. Y me dijo, la verdad, todo mi trabajo y toda mi cosa espiritual fue puesto en tratar de perdonar a mis papás. Y los perdoné, ¿no? Ahora que son grandes. Me dice, los perdoné y me dijo esto, es mejor perdonar que ser perdonado. Me dijo, cuando vos perdonás, hay una liberación mucho más grande que cuando alguien te perdona. Yo me quedé pensando y dije, no sé si es así, pero lo miré y asentí adentro mío. ¿Qué es lo que dice Ozick? ¿Se entiende? Sí. La forma de expresarse del tipo y la forma en que lo decía me hizo que uno dijera, y esas cosas de asentir, no solamente asentir porque vos decís, tiene razón, sino que asentir significa que tu ser, lo que quieras llamar ser, lo que quieras entender por eso, ha sido modificado para siempre. Vieron que cuando surge una obra importante en literatura, por ejemplo, para hablar de un tema más menor que la literatura, cuando surge una obra importante, modifica todas las demás, las modifica para atrás y para adelante. O sea, la modificación de la nueva obra no es solamente en ese lugar, se modifica todo. O sea, por eso podemos decir lo kafkiano y podemos encontrar cosas de Kafka antes de Kafka, como el ensayo de Borges, ¿no? Y podemos decir acá lo airiano, si querés, ¿no? Y encontrás cosas de César Aira antes y después, en otros autores, hay autores nuevos que vuelven a encontrar cosas. O sea, la nueva obra, la obra potente, modifica para los dos lados. Cuando vos adquirís un conocimiento de asentimiento, del orden que sea, te modifica vos para siempre. Esa es la famosa frase de Borges que dice, que muy graciosa, que dice que cuando él levantó un poco de arena en el desierto, sintió que estaba modificando el desierto. Pero es verdad, es una tontería, pero es verdad. Al levantar arena modificás el desierto. Eso es lo que pasa cuando vos asentís. Y siempre, como dice Ozick, los ensayistas te hacen asentir. No importa que lo que diga vos estés completamente de acuerdo con lo que diga. Es más, te diría que si estás de acuerdo o no, pasa a un segundo plano. Eso lo logran los grandes ensayistas y las personas comunes, ¿no? Que tienen un trabajo espiritual con respecto a su forma de vivir, a veces mucho más avanzada que uno. Yo me encuentro todo el tiempo con eso. Con personas que te dicen cosas que vos decís, mirá cómo lo resolvió. Por ejemplo, resuelven el día a partir de cómo van a cocinar, cómo se van a alimentar, darle prioridad a determinadas cosas que vos por ahí no le das. ¿Entendés? Viste que entonces estás aprendiendo todo el tiempo. Eso es ensayar. Estás aprendiendo todo el tiempo del otro y metabolizando todas esas cosas en otra cosa que vos te llevas. Porque eso es ensayar, ¿no? Castaneda, cuando construye el personaje de Don Juan, construye un personaje inestable. ¿Qué significa eso? Y eso es un gran escritor. Los escritores grandes, para mí, construyen personajes inestables. Significa que nunca el personaje es igual. Yo siempre pongo el ejemplo de una serie que estuvo el año pasado que se llamaba Stranger Things. El año pasado o el anteaño, porque los años pasan volando. El año pasado, creo. Sí, ¿no? Y el año pasado. Donde Winona Ryder construía un personaje muy malo, a mi gusto, porque era siempre igual. Estaba siempre desesperada. Desde que empieza la serie hasta que termina. Todo el tiempo desesperada. No hay nadie así. Piensen en dos mujeres a las que les pasó lo mismo que Winona Ryder. Estela de Carlotto y Eve de Bonafini. A las dos les pasó lo mismo que a Winona Ryder. O sea, en el sentido trágico. A las dos les secuestraron a un ser querido. No son iguales.
no es que te pasa algo y sos igual. Winona Ryder es el mismo personaje, ¿no? Constante durante todo. Ese es un personaje malo. Se termina aburriendo porque vos ya sabés todo, se vuelve predecible. Si ustedes leen y tienen la suerte, o si ya la leyeron por ahí, de leer Ana Karenina, que es una obra maestra de Tolstoy, se van a encontrar todo el tiempo con que cada personaje, por pequeño que sea, es un personaje con un destino, con una forma de ser, con una personalidad y con cierta inestabilidad. Nunca podés, tanto los personajes grandes de Ana Karenina como son Bronsky, Karenina, Oblonsky, el que empieza, nunca podés terminar de saber cómo son completamente. Bronsky empieza siendo una especie de Brad Pitt, de golpe se convierte en una especie de líder y defensor de los derechos de la mujer, cuando vos pensás que es un tarado, de golpe es un presuntuoso, el marido de Ana Karenina, decís, este es un bobo, y de golpe en el medio de la novela tiene una actitud que lo enaltece de una manera inusitada. ¿Vos la viste? Sí. O sea, nunca, Pero bueno, el argumento. Pero piensa en eso, nunca el personaje es estable. Y Castaneda se encuentra con Don Juan, ¿no? Que es un personaje que está vestido aparentemente como un indio al principio, y cuando está por terminar su enseñanza en Relatos de Poder, Don Juan lo cita a Castaneda en la Ciudad de México por primera vez, porque siempre se habían encontrado en la casa de Don Juan, en las afueras, en los lugares donde él iba a tener. Castaneda tiene la pericia y el talento literario, porque eso no existió, no pasó, de que se encuentren en la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, para mí ese momento es como el sumum de la escritura de Castaneda, se encuentran en un bar, como no sé si ustedes estuvieron en México alguna vez, son esos bares donde se comen tortillas, los huevos rancheros, los bares bien prototipos, acá lo pondría en un bodegón. Y entonces Don Juan le enseña lo último que le tiene que enseñar para recibirse de brujo, que es el tonal y la diferencia entre el tonal y el nahual. Y para enseñárselo, utiliza las cosas que están en el mantel donde están comiendo. Eso es increíble. O sea, le explica cómo es el tonal, y yo te lo explico. El tonal y el nahual son muy difíciles de explicar. Cómo lo explica, cómo Castaneda consigue que Don Juan se lo explique, es algo increíble porque es muy didáctico y muy poderoso. Lo explica a partir de las cosas que están arriba, la sal, el azúcar, la comida y el mantel. Con esas 4 cosas le explica una cosa central que se llama, que hasta ese momento vos venís leyendo como si fuera un libro de Harry Potter, que vas a leer la explicación de los brujos. Vos decís, eso también es el talento de Castaneda. Te vamos a enseñar, le dice Don Juan y Don Genaro, a un día vas a estar capacitado para que te podamos pasar la explicación de los brujos. Y vos decís, ¿qué es? Libro a libro. Y a veces le muestran algo, pero dicen, no estás preparado todavía. Cuando le muestran la explicación de los brujos, es increíble porque se lo explica con 5 cosas que vos decís, no puede ser. Pensá en la aplicación de los nudos y eso es la topología. La topología, ¿viste? Representar una realidad de un modo lógico y espacial. Lacan, de hecho, saca los ¿cómo se llama? Los cosas de las cortinas. Las arandelas. Y hace juegos matemáticos con las arandelas, ¿no? Sí, bueno, son los 3 nudos. Bueno, los 3 nudos. Sí. Lo mismo hace Castaneda. Yo pienso que Castaneda sabe eso. Utiliza de todo, es un sincrético. Utiliza de millones de conocimientos, los ficcionaliza, ¿no? Y los vuelve súper potentes en la escritura, porque está trabajando con un montón de cruces, ¿no? Y no le importa nada. Tengan en cuenta que para escribir una cosa esencial es que no te importe nada. Cuando te empiece a importar lo que escribís, no podés escribir. Para escribir y para ensayar no te tiene que importar nada, no te tiene que tener que salir a la calle en calzoncillo, no te tiene que importar nada. La persona que logra salir a la calle en calzoncillo y dice yo estoy vestido, es el que puede escribir, es así, como sea. La idea de que estás escribiendo, la idea de que es importante lo que estás escribiendo, la idea de que quién me va a recepcionar, la idea de dónde lo voy a enmarcar, la idea de dónde, eso es muy productivo para escribir. Es lo que dice José. Me voy a poner adentro de tal lugar, ¿no? me voy a poner adentro de esta corriente. ¿Qué pensarán los de la otra corriente? Ni hablar de conseguiré
¿cómo se llama? Un agente literario. Ni hablar es estupidez, porque esto ya está puesto. Hay que escribir, o sea, sin que te importe nada. O sea, eso es lo que diría. O sea, hay que lograr que lo que vos escribas sea del mismo sentido que tiene, la misma relación que tiene la araña con la tela. No puede haber diferencia entre esas dos cosas. ¿Entendés? Si hay diferencia, yo empiezo a sospechar que ahí se debilita mucho lo que uno escribe, ¿no? Porque parece que va primero la escritura y después viene la persona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Castaneda logra eso, cita a Don Juan, lo cita en el bar ese y explica, como está diciendo Seba, con 4 boludeces, el nahual y el tonal. Te digo que lo que dice ahí es como no se los voy a decir porque quiero que lo busquen. Tiene algo de la Aleph eso también, sí, ¿no? tiene Encontrar como una gran explicación universal en algo cotidiano. Pero mirá, a mí no me parece menor lo que vos decís. ¿Por qué? Porque piensen eso, piensen lo que está diciendo Seba. ¿Alguien leyó la Aleph? ¿Saben Borges, no? Sí. Bueno, el Aleph, esto es buenísimo lo que dijo porque está en función de lo que estamos hablando. Borges, una de las cosas que dice en el Aleph es que para poder, que estés atento a todo, porque es muy probable que la persona que te enseñe el Aleph sea un estúpido. Y que si vos sos un prejuicioso, te perdés todo. Porque el que lo lleva a ver el Aleph es Carlos Argentino Danelli. Y está descrito como un estúpido a lo largo de todo el coso. Y esa persona le hace conocer el Aleph. ¿Se acuerdan lo que le dice cuando baja? Aparte, le dice que el Aleph puede estar, como Borges es un genio, dice que el Aleph puede estar en el sótano de una calle de la calle Chiclana. En el sótano de un departamento donde vive un tarado, en la calle Chiclana está el Aleph. Y cuando Borges vio el Aleph, baja Carlos Argentino de Aleph y le dice esto: Tarumba habrás quedado, che Borges. Sótano, ¿no? Tipo un Sí, sótano. abajo de la escalera. Pero le dice, cuando vuelve le dice: Tarumba habrás quedado, che Borges, ¿no? Le dicen como diciendo, te le escribí. Vos creés que yo soy un gil, que escribo mal y todo, pero mirá lo que te mostré el Aleph. Eso es una cosa para tener en cuenta. La segunda cosa para tener en cuenta en lo que dice Seba es que piensen que un escritor, cuando yo digo que no te tiene que importar nada para escribir, que piensen que un escritor que tiene poca pericia y tiene que describir el Aleph, que es el punto donde se encuentran, convergen todos los puntos del mundo, si no tiene pericia se puede volver loco para escribir eso, escribiría todo. Por eso, yo no le encuentro ningún sentido a que se haya engordado el Aleph, ¿no? ¿Saben eso, no? Sí, sí. Pienso que está bueno defender a Pablo de lo que hizo María Kodama porque es antiborgiana. De hecho, todo lo que pudimos hacer algo lo hicimos. Le habían embargado, ¿saben eso, no? ¿Se están notando? Le habían embargado los 20 lucas que tenía Pablo en una cuenta. Ahora, eso es por un lado. Engordar el Aleph es una estupidez. Porque precisamente el talento de Borges es no engordar el Aleph. Es mostrarte y que vos estés convencido de que viste todos los puntos del mundo con 5 o 6 cosas que él tiene que poner. O sea, que ahí Borges pone su máximo grado de pericia, que nosotros ya sabemos que tiene, por eso no puede escribir novelas, sino que escribe micronovelas, o sea que está todo condensado y concentrado, lo tiene que poner en ejecución inmediata, porque un escritor con poca pericia engorda el Aleph. Engorda el Aleph. Yo pienso, yo tengo que escribir, y te pongo todos los lugares del mundo, te dan un plomo descomunal, te pongo todo. Borges no, hace tac, 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 tac. ¿Cuánto utiliza en la página? ¿Cuánto utiliza? ¿Cuántos son? Es ¿Qué serán? ¿10 líneas? ¿10? Y pensando en Castaneda, ¿no? Que haría un mal escritor. Si Castaneda fuese un mal escritor. Y ese momento lo hace en la punta de una montaña. ¿Ves? ¿No? O sea, porque es lo obvio. Claro, Digamos, él busca otra cosa. Pero mira, eso, Sí, la escena, ¿no? pero piensen esto, Claro, es obvio. eso que está diciendo Seba es ensayar, es pensar cómo hubiese hecho un escritor si hubiese tenido menos pericia, dónde hubiese puesto esa escena. Eso puede ser un ensayo crítico sobre Castaneda, una vindicación, como diría Borges, de Castaneda. Mirá la otra cosa que hace Castaneda. Cuando lo cita Don Juan, a quien vos siempre viste como un semi-salvaje que la rompe, o sea, un semi-salvaje que no le importa la ropa, que no le importa nada. Ustedes piensen en todos los grandes momentos de conversión de la historia, en películas, en historias. Los momentos de conversión son muy inquietantes, porque de alguna manera
en la conversión está engendrada la idea de catarsis. ¿Se entiende eso? Que vos, a través de la conversión de lo que estás leyendo, que estás mirando, salvo que tengas la suerte de tener vos la conversión también, vos experimentás una expiación. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, los imperdonables. ¿Alguien la vio? Bien, la vieja. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, hay un momento, Hace 30 años. el momento de conversión del personaje de Clint Eastwood es increíble. Sí, me acuerdo. Es un tipo que no, ¿dónde está tomado? ¿Dónde está? Es un árbol, le acaban de matar al amigo, el tipo es un pistolero que es grande, es un pistolero de unos 60 años, ya 70, que no quiere pelear más, que parece que se llamaba William Mooney y había matado a todo el mundo, mató todo lo que caminaba sobre la tierra, el tipo se le murió a la mujer y abandonó todo eso, no quiere hacer nada, y sin embargo viene un tipo y le dice, el tipo que está en el sheriff acaba de matar a tu amigo, lo colgó en la puerta y... Que es el amigo que no ve, ¿no? Que usa anteojos, Claro. tiene un vaquero. No, ese es el que escribe, ese es el entenado, el que va contando la historia. Pero entonces, Clint, vos no te das cuenta, viene un nenito y le dice, mataron a... Una mujer viene, la mujer, le dice, mataron a tu amigo, lo colgaron, lo colgó en la puerta, le puso un cartel, Vilito se llama, el que lo hace Shane Hackman, un papel increíble. Entonces, Clint, que no toma, porque es alcohólico, no tomó nunca, y donde toda la parte en que Clint no toma, la película no toma. Tengan en cuenta eso, porque eso lo logra también James Joyce, que es que cuando los personajes se van a dormir, el lenguaje se va a dormir. Y eso también hace Nabokov, que es un alumno de Joyce. Cuando el personaje de La Defensa, que es una novela de Nabokov sobre el ajedrez, tiene un brote psicótico, Nabokov no dice, el personaje tuvo un brote psicótico, empezó a decir cualquier cosa, no. Vos no te das cuenta y el capítulo tiene un brote psicótico. La película, hasta que Clint no toma, la película no toma. La película es racionalista, es clara, es hermosa, pero es muy precisa. Cuando Clint toma, la película se emborracha. Y él tiene la conversión porque agarra un vaso de una botella de vino y mientras el otro le va diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué lo mataron? Sí, el tipo es muy frío. Y vieron cómo es Clint, que aparte de ultraderecha. Le dijo, ¿qué dice? Dijo que usted va a ir y los va a matar a todos. Y él empieza a tomar. Vos no te das cuenta que está tomando. Estás atento a lo que está diciendo. Dijo que usted va a volver y que va a matarlo a él. ¿Qué dijo el amigo de él? Dijo que por lo que hizo, usted va a volver y los va a matar a todos. Y él empieza a tomar. Y ahí la película tiene una expiación, un momento de conversión, y se emborracha toda la película. ¿Se acuerdan de la escena final? Empieza a llover. Pero cómo empieza a llover, no se entiende bien qué pasa. Está borracha la película, no solamente... La película se convierte en una especie de subjetiva del personaje principal. Y el tipo va y hace un desastre. Mata a todo el mundo. Y cuando termina, está lloviendo, y una vez que mató a todos como lo anunció, siempre piensen que en los relatos de conversión, piensen en la fábula de Jesús, hay alguien que anuncia lo que va a pasar y después pasa. O lo anuncia un ángel, o lo anuncia alguien, anuncia lo que va a pasar y después pasa lo que va a pasar. Se ejecuta la fábula. Acá pasa lo mismo. El amigo de él, que es el negro, creo que si no me equivoco es Morgan Freeman, si no me equivoco, le anuncia a Vilito lo que va a pasar y pasa. El otro tiene la conversión, pasa y mata a todos. Y cuando está por salir del bar, está todo el pueblo escondido, está todo oscuro porque está diluviando, llueve, no se ve, es como un diluvio. ¿No? Y él de alguna manera se bautiza otra vez, sale y les dice, bueno, ahora voy a salir. Ya saben, todos los que están adentro, los que están afuera, él tiene lo que diría Ossick, la potencia del ensayista, que es que te convenció. Por todo lo que tiró y mató a todos, ya no tiene más balas. Entonces él le dice, ahora voy a salir. ¿No se acuerdan de eso? Le grita al pueblo, que están todos atrás armados aparte. Voy a salir. Si alguien me dispara, voy a volver y voy a matarlo a él y a toda la familia. El tipo sale montado a caballo, no lo toca a nadie, porque se cumplió. Las escrituras se cumplieron. Cuando Don Juan se encuentra con Castaneda, para enseñarle eso que le viene anunciando a lo largo de los 4 libros, que es ¿cómo se dice? La enseñanza de los brujos, el secreto de los brujos, aparece vestido de saco y corbata. Eso es increíble. Porque vos como lector te quedás
Dice, y don Juan apareció vestido de saco y corbata, ¿viste? Nunca está de saco. ¿De dónde sacó eso? En la casa nunca, ¿viste? Es una casa que la describe como una especie de caverna de Platón, donde no hay nada. Y de golpe el tipo aparece vestido de saco y corbata, se sienta, se comporta con unos modales extraordinarios como de la alta sociedad, y Castaneda queda otra vez siempre como un idiota, porque siempre está descolocado. Eso es, a grandes rasgos, la enseñanza que se tiene que llevar cualquiera que va a ensayar, que es que tenés que mirar al sesgo, no tenés nunca que mirar de frente. Lo que produce don Juan es un corrimiento. En el corrimiento vos podés transmitir la enseñanza. Si vos estás siempre enseñando lo que la gente cree que tenés que enseñarle, lo que la gente cree que tenés que ver, lo que estás transmitiendo, lo que estás haciendo es embrutecer, no estás enseñando, porque no emancipás. ¿Se entiende lo que digo? Don Juan produce ese corrimiento, produce el corrimiento, y Castaneda es un genio, porque tengamos en cuenta que don Juan no existe, que eso no pasó, lo que elige para que suceda ese momento, ¿no? Entonces vos decís, pienso lo que dice Seba, porque vos decís, ya pasó, le acabas de enseñar el secreto de los brujos, vos estás conmocionado como lector, entonces le dicen, bueno, ahora lo llevan, don Genaro y don Juan, lo llevan a un lugar de vuelta en el campo, donde ellos viven. Entonces le dicen, bueno, ahora nos vamos a despedir, no nos vamos a ver nunca más. Es un momento muy triste, como lector yo recuerdo ponerme a llorar, me era muy emotivo. Decía, no nos vamos a ver nunca más porque terminó nuestra enseñanza. Mi enseñanza es, acaba de concluir y nosotros dos vamos a volver a ser polvo en el camino. Eso es bien bíblico, bien de estructura, ¿no? Bien de una vez que alguien cumplió la función, desaparece, ¿no? Y hay que aceptar eso. Entonces le explica, lo suben a una montaña y le dicen, bueno, ahora vas a tener que volar. Porque ahí sí lo hace, ¿entendés? No lo hace al principio, cuando le pasa la enseñanza, y vos decís, bueno, ya está, y ahora lo llevan ahí. Y lo llevan a una montaña y le dicen, ahora vas a convertirte en cuervo, que es el paso final. Una vez que vos sabés la enseñanza de los brujos, te convertís en cuervo y volás. En Castaneda dice, no, yo no me tiro de acá ni loco, no me tiro de acá ni loco. Y Castaneda escribe la Aleph, porque es algo, imagínate sin pericia escribir eso, que volás. Es una estupidez, no se sostiene. ¿Cuánto lo puedes sostener? Vuela. ¿Al final vuela? Se tira. Pero no se sabe si vuela o no. No se sabe quién vuela. Pero ese es el logro de Castaneda. Piensen esto, hay digamos Holland Drive, una película de David Lynch que se llama El Camino de los Sueños, o El Camino de los Sueños, no sé, donde aparece un personaje que ¿la vieron? Sí, que vuelan, ¿no? Que también vuelan y sí. andan en auto. No, ese es no es Flash. No, ese es de David Lynch, Sí, pero se llama Sailor y Lula, o está traducida como Corazón, Nicolas Cage, Corazón Salvaje. Corazón Salvaje, no, esa la vi. Pero en Mulholland Drive hay un personaje, eso no se entiende nada, la película no se entiende nunca nada porque es como una especie de sueño, pero es extraordinaria. O sea, lo primero que te dice Lynch es, flaco, abandonar la idea de entender y vas a entender. Cuando uno cede a eso, entras en la película y no se puede creer. Hay una escena en que al personaje principal se le aparece un personaje que se llama el vaquero. Es como si acá entrara un vaquero, no tiene ni ton ni son. ¿La viste? La vi hace mucho, pero ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas del vaquero? Sí. Era como un Don Juan. Exacto. Está basado en Don Juan. Está basado claramente. Aparece cada vez que aparece el vaquero, la lamparita hace. Entonces, se le aparece el vaquero. Para mí, claramente, Lynch está influenciado por Don Juan. Y el vaquero en un momento le dice, bueno, le habla, lo que le dice es genial. Lo alecciona sobre cosas y después le dice, ahora me vas a ver 3 veces más. Después no me vas a ver nunca más. Y no lo ve el tipo a lo largo de la película, lo ves vos como espectador. Entonces ahí te das cuenta que el vaquero te estaba hablando a vos y no al personaje. Si vos estás atento, lo ves al vaquero en 3 momentos de la película en situaciones muy sugerentes, que te hacen pensar mucho de por qué el tipo está apareciendo ahí. Ese es un trabajo, ¿no? Claramente, de un escritor al que no le importa lo que vos pienses con respecto a la idea de que hay que escribir. Es una persona que está absolutamente liberada de eso. No está pensando sobre si voy a operar sobre determinado público, sobre determinada situación. Es
absolutamente